Buen día a todos, ¿cómo andan? Bienvenidos a este nuevo curso virtual de Rural Ceres. Mi nombre es Pablo Gramuglia y soy responsable de servicio. Hoy vamos a estar con Franco Mibuk, instructor de cosechadoras, quien va a dar el curso de puesta a punto y configuraciones de piloto para siembra. Además vamos a ver un poco de compatibilidades de monitores, ya que por ahí también hay algún cambio en algunas antenas que están evolucionando. Recuerden que estamos haciendo cursos, este es el curso número 4 de forma virtual, y vamos a seguir de esta manera por lo menos hasta que termine la cuarentena, para volver a los cursos presenciales y prácticos. Acá es una imagen que estuvimos subiendo este último mes, avisando a los clientes que tienen receptores o antenas ITC, para que tengan en cuenta que este tipo de antenas van a estar dejando de ser operativas a partir del 1 de enero del 2021, con lo cual es importante que se acerquen al concesionario con el número de serie y bueno, se contacten para ver este tipo de cambios. Durante el mes de julio vamos a tener un precio especial con un descuento del 10%, esto para antenas Starfire 6000. La transferencia de las activaciones es sin costo, las activaciones de la ITC hacia la nueva Starfire 6000, y vamos a tener una forma de pago con cheque especificado de enero 21, del 2021, y otra forma de pago puede ser canje con trigo cebada, respetando el precio y descuento. El curso de hoy lo vamos a hacer dinámico, vayan haciendo preguntas en la medida que se les ocurra, vamos a ir haciendo espacios y Franco las va a ir respondiendo. Y igualmente al final del curso va a haber un tiempo para preguntas, así que si no vayan anotándolas y respondemos todos al final. Los dejo con Franco, ya para arrancar con el curso. Gracias. Buenos días a todos, gracias por asistir. Bueno, vamos, ahí se escucha bien. Bien, vamos a ver un poco lo que preparamos hoy con Pablo, y disculpen que hagamos hincapié ya en la segunda presentación, que vamos a hacer un poco hincapié en lo que es evolución de los monitores, antenas, receptores, ¿sí? Y vamos a ver un poco el tema de un repaso ligero para puesta a punto para la siembra. Cuando hablamos de evolución de monitores, de receptores, y eso es la nueva evolución que se viene, ¿sí? Ya estamos teniendo bastante las máquinas, los tractores que están viniendo hoy en día, ya estamos trabajando con monitores generación 4000, con receptores 6000, entonces un poco vamos a pegar un repaso, ya que tenemos clientes con todos los equipos. Vamos a ir viendo un repaso, vamos a ir haciendo de la evolución que han ido teniendo los elementos, y también al último vamos a ver un repaso de la puesta a punto, una puesta a punto ligera para la sembradora, que no está de más hoy en día que todos están empezando a sembrar. Acá los temas, comparar equipos, que es lo que vamos a hacer, refrescar conocimientos y puesta a punto para la siembra. Cuando hablamos de puesta a punto para la siembra, estamos hablando de la regulación de la máquina, las medidas de la máquina. Eso vamos a ir hablando, agárrense en alguna libretita, alguna virome para anotar, porque si bien no lo hice, no lo preparamos filmina por filmina, lo vamos a ir charlando, y cualquier dato que necesiten o algo me van preguntando y lo vamos repasando. Recuerden que tienen ahí un chat por privado donde ustedes pueden hacer las preguntas escritas, Pablo las está viendo y me las va pasando, ¿sí? Vamos a avanzar entonces, vamos a empezar con los receptores. Acá la antena ITC, que es lo que nombraba Pablo. Todos aquellos clientes que tengan antena ITC ya saben, lo hemos dado en varios cursos, lo estamos publicando, el concesionario lo está publicando a cada rato, de que deja de funcionar en diciembre, ¿sí? O en enero, perdón, ahí está la fecha del 2021, y deja de funcionar literalmente. Van a ver que un día le van a dar contacto al tractor o a la máquina y no va a levantar más señal. Los que tengan antenas 3000 no van a tener ningún tipo de problema por ahora.
El curso pasado dimos una tablita de compatibilidades de receptores, está en esta filmina también, ahora la vamos a ver, pero para que vayan sabiendo, las antenas ITC fueron las primeras antenas que entraron, que entró John Deere al país, y son antenas, calculen que hay máquinas 2000, 2001 que ya venían con este tipo de receptor, entonces el receptor que captaba pocos satélites, tenía poca recepción, entonces están quedando bastante obsoletos. En cuanto a la 3000, ya es una antena que había avanzado, tiene más captación, mayor velocidad, y hoy en día estamos trabajando ya hace dos años aproximadamente con la nueva antena 6000. Esta antena tiene mayor velocidad, mayor precisión y mayor captación. ¿Por qué? Literalmente y sencillo, porque tiene más alcance de satélites, trabaja con otros tipos de satélites, y esto hace que tengamos, cuando le damos contacto a la mañana, que la velocidad de carga de señal sea muy rápida, que el error se achicó un montón, más allá de la señal, ahora lo vamos a ver, podés tener SF1 o SF3 con este tipo de receptor, ya no tenés SF2, el tipo de señal va a ser mucho mejor y mucho más exacto. Entonces, hoy en día, la antena 3000 que veíamos recién ya no viene más tampoco, pero aquellos que tengan antena ITC van a poder reemplazarla con una antena 6000, y un poco lo que les decía Pablo al comienzo, pónganse en campaña para conseguirlo, y antes de enero le van a bonificar la activación. Bien. En cuanto a receptores sería esto, pasamos a los volantes también han tenido una evolución importante, ahora tenemos el ATU 300, el ATU 300 fíjense que trae un botón de activación y tiene mayor velocidad porque es un volante mucho más ágil para trabajar, no trae más la cadena esa que traía el ATU 200 que empezaba a hacer ruido y se gastaba. Recuerden también que el ATU 200 ustedes tenían que poner la mano ahí adelante, se alcanza a ver como una cintita con rayas, poner el dedo ahí para activarlo y el volante pegaba el volantazo cuando corregía y por ahí nos pegaba en la mano, era un tanto engorroso o si no había que poner un botón por ahí. Entonces ahora el volante, el ATU 300 ya trae un botón incorporado, ¿sí? Es mucho más sereno para utilizarlo, es mucho más ágil. Recuerden también que estos tipos de volante nosotros los utilizábamos cuando ponemos un piloto en una máquina John Deere o en una máquina o tractor de otra marca que no es integrado. ¿Qué quiere decir esto? John Deere, lo que es integrado, tiene un sensor en la rueda, en el eje, y una válvula en la dirección. Todas aquellas máquinas que no eran integradas, por ejemplo 9650, las primeras 9660, los tractores John Deere antiguos que no eran integrados, había que ponerle este volante. Y hoy en día estamos colocando pilotos en las CASE, en New Holland, entonces se coloca este volante, ¿sí? Esa es la evolución que ha tenido el volante, y es lo que viene hoy en día. Ya no viene más tampoco el ATU 200, hoy está el ATU 300, y es mucho más ágil, mucho más sensible para utilizar. Y en cuanto a los monitores, vamos a hacer un repaso ligero. Como pueden ver ahí a la izquierda, el Green Star Ready original es el primer monitor que entró con cosechadoras y tractores John Deere al mercado. Nosotros tenemos un cliente que tiene una 9650 americana modelo 2000 y ya traía ese monitor. Para la época era un monitor bárbaro, tenía mapeo, tenía piloto. Por señal. Y mapea con 2 tarjetas. En cambio,
ese monitor ya está quedando obsoleto, calculen que tiene 20 años por lo menos acá en el país, ya creo que a partir del 2015, si recuerdo mal, o 2014 dejó de tener soporte de John Deere, ya no hay repuestos, pero hoy en día hay muchos clientes que lo siguen utilizando porque sigue mapeando, anda bien, marca rendimiento, marca humedad, y es un monitor que es bastante simple para utilizar, es bastante elemental, pero funciona y anda bien. El reemplazo de ese monitor fue el monitor 1800 y el 2600, que son los que tenemos ahí en pantalla. Básicamente el 1800 está diseñado solamente para piloto. Es un monitor que varios clientes lo están utilizando, no es táctil, había que manejarse con esa ruedita negra que tiene ahí y ir confirmando con los botones, pero sepan que es un monitor que no se puede mapear, no se puede mapear, es un monitor que solamente se utiliza para piloto. Nosotros lo poníamos mucho cuando colocábamos pilotos, porque era un monitor para el precio comparado con el 2600 más económico, pero se encontraba esa dificultad al momento de que el cliente quería, por ejemplo, utilizarlo en la siembra y luego pasarlo a la cosechadora. Si lo pasaba a la cosechadora, solamente iba a tener piloto. Entonces, John Deere, para darle soporte a ese cliente que quería utilizar un monitor para las dos cosas, sacó el 2600, que es el que está ahí a la derecha. El 2600 sí era un monitor táctil muy completo, es ya de la generación de los 2630, que ahora lo vamos a ver, y puede mapear, tenía piloto, trabajaba con una tarjeta también, se reemplazaron las dos tarjetas grandes que tenía el Green Star Ready original por una tarjeta más chica. El único cuidado que había que tener era el momento de colocar la tarjeta, que no se torcieran los pines, pero mapeaba, hoy en día lo están utilizando la mayoría de los clientes que compraron en esa época, lo están utilizando, un monitor táctil, ágil, una pantalla grande y que tenía bastante memoria. Luego de estos monitores, John Deere evolucionó al 2630, que es el que tienen arriba ahí a la izquierda, y que, bueno, ese es el monitor sobre el que hoy más o menos preparamos la presentación, es el monitor que más ha vendido John Deere últimamente, es el que se coloca en varias cosechadoras para mapear, en algunos pilotos, y es el que trajo toda la línea S600, trajo todo ese monitor para trabajar con monitor de cosecha, con mapeo, con piloto, todo utiliza esa pantalla. El 2630 realmente ha sido un monitor muy ágil, muy bueno, anda muy bien, tiene mucha memoria y dejó de utilizar tarjeta y se pasó a utilizar el pendrive, que eso obviamente que agiliza todo porque un pendrive lo enchufamos y bajamos todos los datos. Es un monitor que se puede conectar ya a la red de JD-Link, que nosotros hoy estamos trabajando en el concesionario. Con ese monitor nosotros ya podemos verlo desde la agencia, descargar información, podemos actualizar información desde acá, ¿sí? Ese monitor lo trajo toda la línea S600 de cosechadoras. Del 2630 la línea 2000 se avanzó a la línea 4000, que es la que tenemos hoy en día. Entonces van a tener varios tipos de línea 4000, los que yo les traje son estos tres. Tienen el 4240, que es el monitor que se va a utilizar para colocar para el piloto, ¿sí? Es el monitor que se está colocando hoy en día, el 4240, y por ahora, como hablábamos el otro día, no tiene un software para reconocer el mapeo en la línea 50 y 60. Es muy probable que a fin de año lo saquen y con una actualización lo podamos hacer andar. Y el 4600 o 4640 es el que trae toda la línea 700. Sepan que la diferencia del 4600 es el que viene incorporado, lo van a ver incorporado en la cosechadora línea 700 o en los tractores R, con un teclado ahí abajo, como está en la foto. Y el 4640 es una pantalla
que se puede colocar para piloto en otra marca o en otro tractor. ¿Sí? ¿Queda claro? Después van a tener tractores 8R que vinieron con 4100, con 4200, pero no lo trajimos hoy acá a la presentación porque no hay muchos y son monitores que se van a ir reemplazando. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre estos monitores o algo? Pueden ir escribiendo. No sé si soy claro. La idea es que ustedes vean la evolución que hemos tenido. Les hago una pregunta y les doy 2 minutos. ¿Qué podía hacer yo con el monitor 1800? Pueden escribir ahí en el chat. Bien, con el monitor, perdón. No, acá Charlie Noia dice solo piloto, y Martín Tocalino solo piloto, y Mateo. Bien, el monitor 1800 exacto, era para ver si estaban despiertos nomás. Sepan que es un curso que estamos enfocando con Pablo bastante básico y ¿cómo es? Para que tengan algunos conceptos básicos. Después vamos a empezar a hacer cursos específicos de pantalla 4000, pero para ustedes poder hacer un curso específico de pantalla 4000, debemos tener bien claro algunos puntos, como por ejemplo, qué monitores se podían utilizar para qué operación. Lo que busca hoy John Deere en día es venderle una solución al cliente. Entonces, se le preguntará al cliente qué operación va a hacer, como se hacía en ese momento, y se le vendía un monitor. Por ejemplo, al momento de poner un piloto, si solo lo querían para piloto, no valía la pena comprar un monitor 2600. Entonces sacaron el 1800, ¿sí? Bien, avanzamos entonces. Eso era lo que queríamos ver de monitores. Acá tienen compatibilidades. Este es un cuadrito que hizo Pablo que vimos el otro día, donde nos dice qué máquinas son compatibles con qué. Por ejemplo, máquinas con monitores Green Star Original Ready, que es el que vimos recién, que fue el primer monitor que vimos, el marrón, son compatibles, ven, con todas las antenas. Por ejemplo, se le puede colocar una 6000 a una 9650 y no va a haber ningún tipo de problema. Por ahí lo que van a tener problema es al momento de que el monitor deje de funcionar. Como explicábamos el otro día, los monitores 4000 que salen ahora, el 4600 ya está apto para la 9650, ya tiene un software que reconoce el Green Star Original Ready, que es el que tiene el sensor de humedad. Recuerden que ustedes a una 9650 le colocaban un monitor 2600, un 2630, y en el menú aparecía el Green Star Original Ready, el monitor para poder calibrar balanza y humedad. Hoy en día el único monitor que hace eso es el 4600. El 4240 todavía no está apto porque no tiene ese software. Es muy probable que en cualquier momento el software esté habilitado para ese monitor, ¿sí? En cuanto a tractores, máquinas, bueno, ahí ven, generación 4 son compatibles con todos los monitores generación 4. Con los ATU, tanto el 200 como el 300, también es compatible para cualquier máquina y cualquier tractor. Y bueno, eso era un poco lo que queríamos ver y repasar del curso anterior en cuanto a evolución de equipamientos, en cuanto a ¿cómo es? A compatibilidades, ya que vamos a tener varias preguntas de acá a fin de año con antenas, receptores, clientes que quieren poner equipos nuevos, pilotos nuevos. Entonces un poco vamos a ir haciendo hincapié en cada presentación para también facilitarles a ustedes y que tengan claro, por ejemplo, quiero poner un piloto, ya saber qué monitor, qué antena y qué volante deben pedir o qué es lo que le van a ofrecer, ¿sí? Tengan bien en claro también que todo lo que hablamos y todos los equipos que tengan, tanto el ATU 200, la antena 3000, monitores viejos, van a seguir andando. Lo único que deja de funcionar es la antena ITC.
nada más. Eso es lo que tienen que tener bien en claro. ¿Qué diferencia tenía yo en una antena 6000 a una 3000? ¿Se acuerdan que lo vimos? Tenemos mucha más captación y tenemos mucho mejor velocidad. Entonces, lo que vamos a ver, vamos a empezar a refrescar conocimientos básicos de guiado y de receptores. Por ejemplo, miren esta presentación. En una antena 6000 con SF1, miren la diferencia de error que tenemos. En una 6000 y una 3000. Está comparada con la 3000 ya. Fíjense que ni siquiera la ITC. Una consulta. Charlie pregunta si la 4600 se puede llevar a la 690. El J. Sí, sí. Es compatible con el 690J, Charlie. Aparte calculo que lo que vos querés, si es para el guiado, no hay ningún problema. Lo que no podés hacer es sacar la 4600 de la cosechadora y llevarla al tractor. Porque la 4600 que está puesta en tu cosechadora tiene un módulo incorporado en la cabina, no trae el módulo incorporado en el monitor. Para tu tractor, si vos querés, vas a precisar un 4640, un 4640. ¿Sí? Bien, en cuanto a la antena, lo que vemos, por ejemplo, de la 6000 a la 3000, al tener más captación y al tener mayor velocidad, fíjense cómo cambia el margen de error en SF1. Por eso a los clientes que han comprado antenas 6000 para sembrar, la mayoría de las veces le decimos que trate de probarlo con SF1 antes de activar SF3, porque fíjense que el error se achicó un montón, y nosotros en zonas que SF1 andaba bien con la antena 3000, obviamente que con la 6000 va a andar mucho mejor. La señal SF2 que traían los receptores 3000 ya no se llama más como SF2 y se llama SF3, por eso ahí en la escala está la diferencia. Y fíjense que también se achicó el margen de error de una señal paga SF2 de 5 centímetros a una señal paga de SF3 a 3 centímetros, y solamente por tener un receptor más moderno como el 6000. Y ni hablar con RTK, que son lo que utilizan los paperos. La RTK, para aquellos que no la conocen, es otro receptor que se pone en el lote donde se va a sembrar y funciona como un satélite en su propio lote. Entonces, es exacto, ¿por qué? Porque nosotros tenemos el receptor que apunta, digámoslo hablando medio bruto, apunta hacia el cielo donde están los satélites y busca los satélites que están a su alcance para agarrar señal. Lo que hacemos con la RTK es es como si bajaras un satélite del cielo y lo pusieras en el lote. Eso se llama RTK, es un receptor que se pone con un trípode. Acá Agustín, el chico anda con los pilotos, los ha puesto sobre todo con los paperos, porque se siembra y después se pasa al conformador y tiene que ir justito arriba, porque si no se saca la papa del surco y ahí hay un error grave, ¿sí? Entonces acá Agustín ha instalado 2 o 3 RTK, y básicamente lo que se hace es eso, se pone un receptor en el lote, y para que lo entiendan a gran modo, es como si bajaran un satélite y lo pusieran en el lote. Entonces el receptor que anda en el tractor tiene la señal ahí en su mismo lote, entonces la precisión va a ser muchísimo, muchísimo más exacta. Eso es básicamente de receptores, para que tengan en cuenta las señales. Hoy por hoy en cosechadoras, todos los que tienen antena 6000 prácticamente usan SF1, porque no hay ningún problema. Y para sembrar, como la señal es mucho mejor con este receptor, hay muchos clientes que también están utilizando SF1 y andan muy bien. Tengan en cuenta así los márgenes de error cuando vayan a medir, se me corre el tractor o no, que después lo vamos a ver, que siempre hay que partir de la base a ver qué señal tenemos y qué tipo de receptor tenemos. Fíjense que el 3000, que hay muchos clientes que tienen 3000 todavía, con SF1 tiene hasta un 23 centímetros de error. Parece mucho, y es mucho en el lote, pero es la señal más básica, y hay lugares que anda bien, y hay lugares que necesitan una señal paga para andar.
cuanto al estado del receptor, fíjense las señales, eso no ha cambiado en nada. En rojo, fíjense, hay que esperar a que cargue, no va a levantar señales porque está levantando señal el receptor. Recuerden siempre al momento de salir a sembrar, pongan el tractor en marcha o en contacto para que cargue señal, después se toman unos mates, déjenlo un ratito, que levante señal. Si lo tienen parado bajo un monte, por ahí a veces está bueno correrlo un poquito para que la señal se levante mucho más rápido, ¿sí? La señal amarilla quiere decir, fíjense, los que tengan SF1 siempre va a estar en amarillo, y los que tengan SF3, una vez que levanta señal se va a poner en verde. Pero fíjense, a partir del 50% para arriba recién se puede salir a laburar para tener un margen de error chico. Cuanto más llena esté la barra de señal, mejor para salir a sembrar. Pero bueno, los tiempos a veces apuran y se pone en marcha el tractor y se sale, y cuando se llega a la cabecera ya llegó al 50% y bueno, y arrancan a sembrar así. Tengan en cuenta que el error en ese momento va a ser mayor a que cuando levante bien señal. Tengo unas preguntitas, Franco. Pregunta Diego, ¿por qué en RTK tenía mejor guiado con el 3000 y no con el 6000? Bueno, Diego, ahí lo que podés estar teniendo es algún tipo de calibración o configuración que te falte hacer para el receptor. Supuestamente con el 6000 más la RTK deberías tener mucho mejor recepción y mejor exactitud. Habría que ver bien cómo es tu problema, si fue que empezó cuando cambiaste el receptor. Habría que ver también el lote donde estás andando. Recuerden también que a veces a mí me ha pasado estar en un lote, que siempre lo cuento, que tenía SF2, un papero acá de Tandil, andaba al pelo, cruzamos la calle para el otro lote y tuvo que poner RTK. Entonces habría que ver a ver por qué te está pasando eso. Lo que todo indica es que la antena 6000 tiene mucho mejor alcance y mejor captación. Debería andarte bien. Y acá Charlie me pregunta si la antena de la S760 la puedo usar en el 7210J o en el 690. Sí, no hay ningún problema, Charlie. Lo único que vas a tener que cambiar es el anclaje de la antena. Las 6000 traen una cuna cuadrada y las 3000 traen como como un calcecito de abajo. Vas a tener que cambiar el soporte, ahí vas a tener que hacer alguna modificación. Una pregunta hago yo, ¿qué margen de error tengo con una antena 6000 con SF1? $15 centímetros, están diciendo. Bien, perfecto. Bueno, por ahora vamos alerta. Bueno, avanzamos entonces. Esto es lo de los receptores. Recuerden que es un repaso del curso, así que vamos a avanzar ahora a módulo de calibración de TCM. Y acá también vamos a hacer hincapié en cada curso que demos de AMS, de configuración de monitores, porque el módulo TCM es muy importante. La calibración. Fíjense que hay máquinas a veces que nosotros salimos y nos pide un cartelito de calibración de TCM en rojo abajo a la derecha en el monitor, y bueno, no estábamos acostumbrados a hacer la calibración de TCM. Algunos obviamente no saben lo que es porque no se lo hemos explicado en su momento. Generalmente lo calibrábamos acá en un primer momento y lo mandábamos al campo. Después descubrimos que cada vez que ustedes saquen el receptor, por ejemplo, como me decía Charlie, él lo quiere pasar al 7J. Cuando lo enchufen el 7J, lo primero que va a hacer el receptor es pedirle una calibración de TCM, porque detecta que la antena se sacó y se volvió a poner, y no sabe si se volvió a poner en el mismo lugar o no, entonces va a pedir una calibración de TCM. ¿Cómo vamos a hacer esta calibración y qué es el TCM? El TCM es el módulo de compensación de terreno. Fíjense la ilustración, está un poquito
exagerada ahí capaz, pero básicamente hace eso. ¿Y por qué hace eso? Fíjense que el módulo de compensación de terreno es lo que nos va a hacer a nosotros, va a tomar que cuando el tractor va inclinado, la antena va inclinada en una cuesta, en una sierra o algo, que andamos de costado o para arriba o para abajo, ese módulo lo que va a mantener es la línea derecha. Es como si tuvieran un nivel en la antena. Ese nivel lo que va a hacer es que cuando nosotros vamos con el tractor o la máquina hacia un costado en la ladera de una sierra, acá en Tandil, por ejemplo, ese módulo va, corre y se pone a nivel para que la línea sea derecha. Fíjense lo que nos puede hacer el piloto con el módulo de compensación de terreno bien calibrado. Fíjense que también está un poquito movida la huella, porque es una tierra arada, no sé bien ahí qué es. Y fíjense sin el módulo de compensación de terreno. ¿Cómo vamos a calibrar este módulo de compensación de terreno? Esto anótenlo, porque no lo pusimos en la presentación porque es un repaso. Pero van a ir a menú, en cualquiera de los monitores que tengan van a ir a menú, van a ir a la antena, y dentro de la antena van a encontrar arriba 4 solapas. La segunda dice configuración, y en configuración van a encontrar abajo, a la derecha, un cuadrado con un triángulo negro que dice calibrar TCM. Van a tocar calibrar TCM y les va a aparecer esta pantalla. ¿Sí? Fíjense, la primera, arrancando de la izquierda a la derecha, la primera, ustedes tienen que parar el tractor o la máquina en una posición, en un lugar bien plano, si es posible en el lote, busquen el lugar más plano que tengan, que no haya declive, que no haya nada, y van a marcar una línea en el eje fijo. Fíjense ahí, por ejemplo, en la cosechadora en el eje delantero, en el tractor en el eje trasero. Yo lo que hago, marco una línea apuntada al palier de la rueda, de cada lado, y una al centro de la máquina. Le van a dar calibrar, abajo a la derecha, donde tienen la flechita hacia la derecha, les va a aparecer esa barra negra que está en la segunda pantalla, y en la tercera pantalla les va a pedir que inviertan el vehículo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a dar vuelta el vehículo, fíjense en esta presentación, ahí ven el tractor, van a dar vuelta el tractor mirando hacia el otro lado. Por ejemplo, si la primera calibración la hicieron mirando hacia el norte, van a dar vuelta a la máquina del tractor y van a parar mirando hacia el sur, en el mismo lugar donde ustedes hicieron las marcas en el suelo. Por eso que es importante marcar el eje o tomar un punto de referencia. A veces yo tomo un punto de referencia, no sé, un palo esquinero, o clavamos una pala en el eje y marcamos una línea en el centro del enganche del tractor para cuando doy la vuelta venir por el centro y parar justo en el mismo lugar, pero mirando hacia el otro lado. Y ahí le van a dar calibrar en la tercera pantalla abajo a la derecha, y les va a aparecer la cuarta pantalla que dice calibración de TCM con éxito. Vamos de vuelta, se lo explico más sencillo. Van a ir a menú, antena o receptor. Cuando abren la antena les van a aparecer 4 solapas arriba, la segunda dice configuración. Entran en configuración y les va a aparecer un cartel abajo que dice calibrar TCM con un triángulo negro apuntando hacia abajo. Cuando cliquean en calibrar TCM, les va a aparecer la pantalla que tienen ustedes ahí a la izquierda. De izquierda a derecha, la primera pantalla. Fíjense que arriba tienen 1, 2, 3, 4 y 5 en color verde el 1. Quiere decir que es el paso 1. Le va a pedir que el tractor esté o máquina en un suelo nivelado, y ustedes van a hacer esas marcas de referencia. Las marcas no se las pide el monitor, pero las tienen que tener ustedes para poder parar en el mismo lugar. Lo único que tienen que hacer es mirando en sentido contrario. Por ejemplo, nos paramos mirando hacia el norte, marcamos los ejes y marcamos la barra de tiro o el centro, salimos con el tractor, le damos calibrar, en la flechita hacia la derecha va a cargar esa barra negra y le va a pedir en la tercera pantalla que invierta el vehículo.
Salimos, pegamos toda la vuelta, máquina o tractor, se puede hacer con la sembradora o con la plataforma conectada, no hay ningún problema. Pegamos toda la vuelta y paramos en el mismo lugar, fíjense, ahí, como está el tractor, mirando hacia el sur ahora lo vamos a hacer. Pero en el mismo lugar, fíjense el palier, el eje, y en el centro que le hicimos la marca de la barra de tiro o del centro de la plataforma en la máquina, en el centro también. Ahí le vamos a dar calibrar con la flechita hacia la derecha en la tercera pantalla y nos va a aparecer la última pantalla que dice calibración del TCM con éxito. Ahí nosotros vamos a tener el módulo de compensación de terreno bien calibrado. Esto no se debe hacer todos los días, pero sí se debe hacer cada vez que cambiemos el receptor de implemento, por ejemplo, de la máquina al tractor, del tractor a la máquina, o cada vez que nosotros, por ejemplo, a veces sacan la antena a fin de campaña, la guardan, y vienen en enero para hacer la cosecha fina y la ponen y salen. Por ejemplo, en cosecha o en siembra, en lo que sea. Generalmente aparece un cartelito donde tienen el menú y la casita arriba que dice en rojo calibración de TCM necesaria o calibrar TCM. Bueno, ahora ya saben lo que es y saben lo importante que es la calibración de el TCM. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar ahora a revisar algunos puntitos básicos de lo que es la puesta a punto para la siembra. Bien. Menú, como les dije, vamos a ir viendo diferentes cosas y les voy a ir explicando, como les expliqué la calibración, pero no preparamos una presentación para cada uno porque como hoy en día todavía tenemos 5 monitores, íbamos a tener que hacer un Zoom de 4 horas. Entonces, vamos a ir trabajando sobre esto que es básicamente lo mismo para casi todos los monitores. Puesta a punto para el monitor. En el menú general, fíjense, miren, la casita del menú y fíjense el renglón que dice calibrar TCM. En esta presentación se ve que no habían calibrado el TCM. Así que bueno, ahí está. Ese cartelito les va a aparecer cuando no esté calibrado el TCM. Tienen recursos, máquina, implemento, documentación, orientación, mapa, límite, bueno. Básicamente ustedes van a tener el menú a la derecha. Lo primero que vamos a hacer es trabajar en la pantalla de equipo. Fíjense que tienen en la H un tractor con una sembradora. Vamos a entrar en equipo y, bueno, acá en la presentación entró en recursos, por ejemplo. Nosotros vamos a recursos, ve que tienen un hombrecito con una casita y un mapita. En recursos, tanto sea para la cosechadora o la siembra, van a tener estos ciertos pasos a la izquierda para llegar hasta ahí. Menú, GS3 o GS2, recurso, y ahí tienen la solapa recursos, donde ¿qué vamos a completar acá? Vamos a completar cliente, granja, campo y tarea. Fíjense que en el cuarto renglón está la tarea y dice desactivada. En cliente, nosotros siempre ponemos el nombre del cliente, por ejemplo, al que le van a laburar. Si es para usted, el nombre suyo, y si es para un cliente que va a una estancia, el nombre del cliente. En la granja va a ir el nombre de la estancia y en el campo el lote. Esto para aquellos que en la siembra, por ejemplo, están laburando hoy con sembradora John Deere o con otra sembradora y necesitan recaudar los datos o van a trabajar con una siembra variable, ustedes es necesario que completen bien estos datos. En tarea van a poner siembra, ya lo vamos a ver, o cosecha en caso de la cosechadora, pero hoy vamos a hablar más de siembra. Lo que tienen que tener bien en claro es que ahí en recursos ustedes van a completar cliente, granja y campo, que es el lote. Cada vez que se cambien de lote lo van a indicar ahí en el monitor, y en tarea, siembra. La segunda solapa, recuerden que hoy los mandaba recursos. Una vez que nosotros completamos cliente, granja y campo, vamos a ir a menú GS3, a la cosechadora y el tractorcito, lo que hablábamos recién, y ahí vamos a tener recursos. ¿Qué vamos a hacer acá?
vamos a poner las medidas del tractor. ¿Por qué les digo vamos a poner la medida del tractor? Porque si ustedes tienen un tractor John Deere, es muy probable que cuando ustedes completan tipo de máquina, modelo de máquina y nombre de máquina, si le ponen todos los datos del John Deere, las medidas se las tire sola el receptor porque ya lo tiene incorporado. Pero cuando trabajamos con un tractor de otra marca y tenemos un piloto John Deere colocado, es necesario ponerle las medidas. ¿Las medidas dónde las vamos a poner? Fíjense que tienen el tractorcito y tienen cambiar compensación abajo, un cuadradito arriba de la manito. Ahí vamos a cliquear y nos va a aparecer esta pantalla. Esta pantalla, por ejemplo, acá está hecha en un John Deere. Hay algunos John Deere, por ejemplo, la línea 6, que no te tira las medidas, entonces hay que colocarlas. Y acompaña las medidas de una referencia en el dibujo. Por ejemplo, el punto A, fíjense que es el desplazamiento del receptor, hacia qué lado está puesto y si está centrado en el tractor o no. Acá hay un punto clave que hay que saber. Siempre déjenlo para arrancar la siembra en 0. ¿Por qué? Porque vamos a indicarle al tractor que está todo alineado, tanto el receptor como el implemento. Y después, en caso que el tractor vaya corrido hacia un lado o hacia el otro, vamos a trabajar con esa medida, con el punto A. Pero el punto A, para empezar, siempre es 0. Siempre lo dejan en 0. El punto B les pide la distancia entre el centro del receptor y el palier, el eje, donde estamos sentados nosotros arriba del asiento, el palier. Por ejemplo, ahí en este caso tiene 1,82 m, como está la filmina. El punto C es la distancia entre el eje fijo y el punto de enganche. Si fuera una cosechadora, una Case, una New Holland, les va a pedir lo mismo, pero en la cosechadora, por ejemplo, les va a pedir, en vez de del centro del palier a la barra de tiro, va a ser a la punta del embocador. En este caso, como estamos hablando de tractor y de siembra, lo vamos a ver de el palier a la punta de enganche. Y el punto D es la altura del receptor al suelo. Fíjense que la antena 6000 tiene una flechita, que hoy no la vimos en la presentación, no se veía, pero tiene una flechita donde nos indica dónde tenemos que tomar las medidas. Pero para una antena 3000, tómenla del centro del receptor al piso, sería el punto D. Con esas medidas nosotros dejamos listo el tractor, y recuerden que cuanto mejor pongamos las medidas, mejor va a ser para nuestra configuración, y menor error vamos a tener al momento de trabajar con el piloto. ¿Sí? Una vez que dejamos las medidas del tractor colocadas, vamos a ir al apero. Y acá viene lo importante, el apero. Vamos a ir a menú, GS3, equipo, y vamos a tener el apero, donde vamos a poner tipo de apero, modelo de apero, ¿sí? A la izquierda en esos rectángulos. Es muy importante que lo completen para que quede grabado. El monitor después queda grabada la información, y el año que viene, cuando vienen a enganchar esa sembradora, buscan el nombre de la sembradora y ya tienen las medidas puestas, ¿sí? Entonces eso es muy importante que lo pongan porque ya que se van a tomar el laburo de tomar y hacer todas las medidas del implemento, para que les quede grabado. Nada más que para eso, así el año que viene no tienen que andar midiendo todo de vuelta. Como hicimos con el tractor, abajo del tractor y la sembradora tienen un rectángulo que dice cambiar compensación. Van a cliquear ahí, fíjense que está rectángulo en verde, y les va a aparecer esta pantalla. Acá en esta pantalla ustedes tienen no solo las referencias con flechas y dibujos, como veíamos en el tractor, sino que abajo les describe qué quiere decir cada punto. No alcanzo a ver la letra, pero básicamente es, por ejemplo, el punto A. Recuerden que nosotros en el tractor teníamos la medida del receptor, que quedaba en 0. Acá el punto A nos pide la medida del perno del enganche a la primer línea de siembra. Generalmente nosotros lo tomamos a la masa de la turbo, como le llaman acá,
de la primer cuchilla a la masa, al centro de la masa, al punto de enganche, y la medida siempre tiene que ser lo más recta posible para que sea exacta. Por ejemplo, este tractor tiene 3,84 metros, ¿sí? Recuerden también que siempre están metros las medidas. El punto B va a ser del centro de la masa de la turbo al centro de la masa de la línea de siembra. Ahí van a poner el punto B. Generalmente no pasa de 1,5 metros, 1,5 metros aproximadamente. El punto C va a ser lo mismo que hablábamos hoy de la antena del receptor, lo vamos a tener con el implemento. Hacia un lado o hacia el otro nosotros podemos desplazarlo según necesitemos, si el implemento va corrido o no. Y acá vale aclarar algo, por mi experiencia y lo que me ha pasado, generalmente vos, por ejemplo, salís a sembrar y de un lado va encimado, del lado izquierdo, y del lado derecho va abierto. Ustedes pueden correr el implemento o pueden correr el receptor del tractor, como veíamos hoy en el punto A. Mi consejo y lo que más fácil me ha resultado a mí siempre es correr el receptor. Pero también está la opción de correr el implemento, o de correr, me ha pasado de llegar a pilotos que tienen corrido las dos cosas, el implemento y el receptor. En este caso y en este punto particular, yo lo que siempre aconsejo, tómenlo, déjenlo, es poner todo en cero, el punto C acá y el punto A en el tractor, salir a sembrar, a probar y ver cómo va. Asegurarnos de que la señal sea buena y de que vieron que cuando va trabajando el tractor, que ustedes lo ponen en la línea, va contando arriba 1, 2, 3 los centímetros que va corrido. La medida siempre se debe tomar cuando ese monitor, esos centímetros, va en 0 o en 1, como máximo, 0, 1, ahí, paramos, nos bajamos y medimos. Si el tractor va corrido, lo más sencillo de corregir es desde la antena al receptor. Por ejemplo, si dijimos que hacia la izquierda va encimado y a la derecha me deja peludo, nosotros le vamos a indicar al receptor del tractor que lo queremos correr hacia la derecha y cuántos centímetros queremos correr. Vuelvo un cachito en la presentación, a este punto. El punto A del tractor, que está en 0, por ejemplo, nosotros queremos correrlo, por decir algo, 5 centímetros hacia la derecha, porque a la derecha me deja peludo, entonces lo quiero correr para la derecha, tractor. Entonces van a entrar en el punto A y le van a poner 0,050, recuerden que está en metros la medida, para que corra. Y con el rectángulo azul que tienen arriba a la izquierda, ustedes cliqueándolo, el receptor se va a correr o hacia la derecha o hacia la izquierda, porque como está en la foto, el tractor se va a correr hacia la izquierda. Si ustedes tocan el circulito azul, se va a correr hacia la derecha y se va a correr la medida que ustedes le indicaron. ¿Sí? Es un consejo que les quería dar. Sí. Sí, acá me pregunta Charlie, ¿qué valor poner en B en sembradoras con 2 trenes? Bien, Charlie, buena, ¿cómo es? Pregunta. En sembradoras que tenés 2 trenes de siembra, se pone la medida del primer tren de siembra al segundo. Y dejás la medida de la turbo a el primer tren de siembra, ¿sí? Ponés la medida de cuerpo a cuerpo, digamos. Bien. Y Diego dice que suele pasar que va corrido para un lado, corrige y no compensa. Bien, también es buena pregunta. Bueno, ahí tenés que ver, Diego, cómo es uno de las, te diría, de las cosas más difíciles de corregir. Vos podés, cuando el receptor nosotros le indicamos y pareciera que corrige, pero no va, no compensa, no va, yo lo que he llegado a hacer es parar, poner todo en 0, revisar que esté calibrado el TCM, en ese caso se puede calibrar el TCM,
y arrancar de cero, y generalmente se puede arrancar con una medida brusca, como por decirte, ponerle que se corra, hemos hecho acá con Agustín, que el chico anda con los pilotos, que se corra una exageración para empezar, como para que el receptor tome la medida, y luego ir afinándola, bajando la medida. Lleva tiempo, por eso por ahí a veces generalmente conviene y aconsejamos salir a probar un día antes o dos el tema del piloto, pero es buena pregunta y suele pasar muy seguido, que nosotros le demos la medida, corrija pero no compense, y te diría que nos ha llevado un tiempo bastante largo en el campo corregir y es buscarle con la medida, llegás a un momento que te perdés, entonces empezás de cero. No es lo más común y frecuente, pero suele pasar y está buenísima tu pregunta y bueno, paciencia para poder corregirla, ¿no? Bien. Tenemos otra pregunta de Daniel. ¿Cómo son las medidas en sembradoras neumáticas tipo araña? Bien, en tipo araña, cuando vos conectás la araña, te va a aparecer en el dibujo el tanque y te va a aparecer el tren de siembra. En ese caso vos tenés que poner las medidas del tanque por un lado y te va a pedir el tren de siembra por el otro, ¿sí? Si es una araña John Deere te la va a reconocer seguramente. Y Diego dice, si es verdad que comienza a corregir después de la tercera pasada de corrección. Bien, Diego, buenísimas las preguntas de Diego. Ese punto está buenísimo. Por ejemplo, nosotros vamos a ir en una mano, nos queda encimado y abierto el otro, y queremos corregir. Recuerden que la medida que nosotros íbamos ya no nos sirve. Para empezar tenemos que hacer un ida nuevo, vamos a volver sobre ese nuevo, ya tenés dos pasadas, y vas a tener que volver a ir para ver de los dos lados cómo te queda. Ahí tenés tres pasadas, es lo que dice Diego, necesitas al mínimo tres pasadas, y siempre recuerden que la mano que ustedes van, si la corrigen, no la tomen en cuenta para medir, porque va corrigiendo, entonces esa medida ya no nos sirve más, necesitamos hacer tres pasadas nuevas para corregir. Sí, eso es cierto, Diego. Bien, en cuanto a tareas de documentación, nos hemos encontrado con algunos problemas que por ahí pinta o no pinta, o mapea o no mapea. Fíjense que nosotros le vamos a indicar en documentación qué tarea queremos hacer. Ya el monitor tiene predeterminado la solapa de nuevo ahí. Entonces les va a dar varias solapas para elegir. Ustedes pongan siembra en caso de siembra, y arriba les va a aparecer nuevo y siembra, ¿sí? Eso en documentación. Una vez que les aparece esa solapa, como es el caso acá, por ejemplo, está otra, a usted les va a aparecer nuevo y siembra, y dentro de siembra van a cargar los datos de la aplicación, por ejemplo, semilla y fertilizante, lo que tengan que ponerle, le van a escribir los datos en los rectángulos. Ahora bien, esta presentación está puesta porque si a usted les aparece nuevo, otra y siembra, tres solapas, el monitor no sabe qué hacer y no sabe qué reconocer, si reconocer la siembra o la otra que está ahí en ese caso. Tenemos que eliminar esta función, fíjense que abajo a la izquierda aparece eliminar. Siempre asegúrense que les quede nuevo y siembra, o nuevo y cosecha. Suele pasar mucho en las cosechadoras, que deja de mapear, entramos a documentación y tenemos otras, nuevo y cosecha, ¿sí? En el caso de las sembradoras John Deere, por ejemplo, la araña, ya que las trajeron al tema, les va a aparecer aplicación nuevo y siembra. ¿Por qué? Porque toma los dos tanques, ¿sí? En ese caso está bien que tengan tres solapas. En cuanto al guiado, vamos a ir a la pantalla, ahí tienen los pasos, menú, GS3, guiado, y nos vamos a encontrar con esta pantalla, donde vamos a tener que iniciar una pasada nueva. Ya más o menos todos saben cómo hacer una pasada, punto A, punto B, marcar una pasada recta, una pasada curva. Entonces,
Supongamos que ya tiraron la pasada, solo queda activarla. En esta pantalla ya está la pasada tirada, fíjense que tienen 3 triangulitos azules, lo único que nos falta es activar el botón del piloto. Los modos de pasada que nosotros tenemos, los van a ver cuando van a ajustar pasada, les va a aparecer un rectángulo y tienen los modos de pasada, pueden tener pasada recta, pasadas curva, curva adaptable, ¿sí? Eso lo vamos a ver, ya lo hemos visto en algunos cursos, lo vamos a ver. Hoy era un repaso, la pasada recta es la más común, la que todos usan. Acá en Tandil se usa mucho también la curva adaptable, ¿sí? Pero el cómo utilizar la línea es básicamente lo mismo, marcamos un A, un B y nos va a tirar la línea. Ahí arriba, tengan en cuenta, siempre traten de tener la línea de centrado y hacia la derecha y a la izquierda, fíjense en el renglón que está arriba de la pantalla, tienen una flechita azul a la derecha, con un cuadradito azul, una a la izquierda y una de centrado. En esto hago hincapié siempre. Ustedes lo que pueden hacer de ahí es correr la línea de a 2,5 centímetros o lo que ustedes quieran, pero recuerden que si la corren de las flechitas, la están corriendo en la pasada actual, a la vuelta, cuando vuelven en la otra pasada, les va a quedar corrido para el otro lugar. Lo que es lo mejor en este caso es siempre centrar la línea. Recuerden de la última pasada a la noche o cuando se van a cargar semillas, bajar el marcador, hacerla con el marcador para tener una referencia. Entonces ustedes después se paran arriba de esa línea con el tractor, centran la línea con la tecla que está al lado del 30 ahí, de centrar, la línea se centra y queda centrada hacia todo para todo el lote, ¿sí? Los estados del volante, las activaciones, esto lo traje ¿por qué? Porque a veces no nos activa el piloto, me han pasado, me llaman cliente, y bueno, estos los estados para que lo sepan. El primer estado quiere decir que el piloto está instalado, cuando tiramos una línea, sea pasada curva, lo que fuere, nos aparece el segundo triangulito de la pizza. Cuando habilitamos el volante, ¿cómo habilitamos el volante? En algunos monitores de siembra van a tener una tecla con un volante dibujado, lo habilitan al volante y el tercer paso sería activar el botón del piloto o, por ejemplo, en un ATU 300 tienen el botón en el volante, o en un tractor John Deere o una máquina, en la máquina tiene el botón del joystick y en los tractores tienen el botón en la consola. ¿Sí? Bien. Y esto que pusimos acá, que muchos clientes lo están utilizando, ya lo hemos puesto varias veces, un sensor para que pinte, ese está puesto en un agrometal, por ejemplo. Entonces, ustedes pueden llevar un registro de las hectáreas. Nosotros, poniendo este sensor, ustedes cada vez que levantan y bajan el implemento, pinta o deja de pintar. Sea la sembradora que sea, de otra marca, se pone ese sensor, entonces ustedes se tienen que andar olvidando de darle con la manito al botón de pintar, despintar, para llevar el control de las hectáreas. Ustedes cada vez que levantan el hidráulico corta, cada vez que lo clavan sale pintando, y le colocan en la pantalla de GS3 control de solape, y solo pinta donde debe pintar y deja de pintar cuando pasa por arriba de lo ya pintado, eso para que no cuente hectárea de más. ¿Sí? Bueno, les doy unos minutitos para hacer alguna pregunta, pero básicamente era este el repaso que queríamos hacer hoy. Ya les digo, en las preguntas, por favor, indíquennos sobre qué temas quieren que tratemos el próximo curso, que estamos preparando otro curso online para dentro de 15 días, 10 días, cuando llueva, y qué tema les gustaría tocar, pero temas específicos, porque hoy por hoy estamos haciendo cursos como este, básicos de repaso, y vamos a empezar, según los temas que ustedes nos pidan, a hacer cursos específicos, por ejemplo, específico de medidas de sembradora, específico de monitores 4000, específico de configuración de cosecha, bueno, de reparación. Póngannos en el escrito, ahí escríbanle a Pablo, también háganos ese favor de escribirnos a ver sobre qué tema les gustaría tocar.
Acá tengo una pregunta, Franco. Preguntan, ¿por qué puede pasar que al comenzar a cosechar el primer día hace el mapeo y al otro día se borra? Bueno, ahí podés tener un problema, no sé qué máquina es, pero ahí podés tener, el mapeo no te lo debería borrar. ¿Qué es lo que vos ves? Poneme por favor, ¿qué es lo que se te borra? ¿El pintado en el mapa? ¿Se te pone a cero el contador de hectáreas? ¿Qué es lo que te sucede? A ver. El pintado en el mapa. Bien, el pintado en el mapa, primero, para aclarar, si a vos no se te fue el contador totales de hectáreas y se te fue el pintado, puede ser algún problemita de actualización de pantalla o de alguna configuración que tengas, pero lo importante es que no te borre los datos. Generalmente me ha pasado que borra el mapa de un día para el otro, pero cuando enchufás el pendrive está el mapa y está pintado en el pendrive. No sé cuál será tu caso, si ya bajaste en el pendrive y no te apareció, pero si te aparecen los totales, por ejemplo, la hectárea que hiciste, lo que rindió, todo, es muy probable que esté en el mapa final cuando enchufes el pendrive. Tengo una pregunta de Esteban. ¿El área solapada contabiliza la superficie? No. Si tenés el control de solape en GS3, menú, viste cuando vamos a equipo, que veíamos hoy las medidas de la sembradora, abajo, en la cosechadora o en la siembra, tenemos control de solape tildado. La máquina cuando pasa por arriba de lo pintado no tiene que contar las hectáreas, no debe contar. Lo que te puede estar pasando, fíjate que te debe pintar, por ejemplo, si viene pintando azul, cuando pasás por arriba en la cabecera, te pinta un azul más oscuro, quiere decir que te la está contando porque no tenés el control de solape activado. Perfecto. Ahí Andrea, volviendo a la pregunta anterior, dice que el pintado en el mapa suele desaparecer el pintado. Bien, 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 bien. Es muy probable que en el mapa final esté. Por ahí podrías probar con alguna actualización de pantalla. No sé bien qué pantalla es, pero son problemitas que suelen aparecer cuando hay algún problema de actualización, más que nada. Acá hay otra consultita de Martín Morales. Dice que tiene una pantalla 1800 y en las compensaciones no aparece la araña completa. ¿Cómo tengo que medir desde el enganche hasta el primer disco? Bien, Martín, en ese caso que no te aparezcan en 1800, es muy probable que no aparezca la araña completa. Las medidas son, le vas a tener que poner los metros, porque Trató tiene que detectar los metros que vos tenés para doblar en la cabecera. Entonces, eh, te la va a dibujar lejísimo la sembradora en el tractorcito, pero le vas a tener que poner del punto del enganche a la primer línea de siembra de la araña. ¿Sí? Charlie, perfecto. Sí, vamos a armar uno sobre un monitor de 4600 y de My Operation también, seguramente sea algo específico directamente del centro de operaciones. Tenemos ahí un instructivo para descargar mapas, por ahí todavía es medio leve, pero vamos a encararlo. Sí, ahí cuando hagamos el curso de 4600 nos vamos a poner en contacto porque vamos a trabajar con los simuladores. Les vamos a decir cómo descargarlo en su computadora, así yo voy trabajando desde acá y ustedes me van siguiendo, o lo pueden hacer arriba de la máquina, es lo mismo. Pero lo importante es que tengan en su lugar, Charlie, para operar, sea el monitor o el simulador. Eso es lo que teníamos pensado hacer. Sí, seguramente lo hagamos con un cupo limitado, a que va a ser medio engorroso al principio hasta que todos puedan conectar el simulador. Pero sí, ya lo estamos analizando. ¿Alguna pregunta más? ¿Una consulta, sugerencia? Bueno, si no hay ninguna pregunta, les agradecemos de vuelta. Le decimos a Franco gracias por el curso y los que vienen. Nos esperamos conectados. Muchas gracias. Gracias. Está siendo grabado el curso, Pablo. Después compartimos el link. Perfecto. Hasta luego.